Solsticio de verano. Hoy en día, en el mundo contemporáneo, las estaciones del año pasan desapercibidas, pero en el mundo originario, estas fechas son muy significativas. Solsticio deriva del latín que significa sol quieto, sol estático, y es entonces el momento del año en que el sol, en su movimiento aparente en nuestro cielo, se detiene, logrando el cenit, su punto de mayor altitud. Cuando en el hemisferio sur se celebra el solsticio de verano, en el hemisferio norte el solsticio de invierno se presenta. Y cuando en el sur es invierno, en el norte es verano. Es la danza sagrada de los opuestos complementarios, el equilibrio de la naturaleza divina. Durante el año entonces vivimos dos solsticios. La llegada del verano es un acontecimiento fantástico, y es que se presenta la noche más corta del año y el día más largo en el calendario. Solsticio de verano que en la tradición de los Andes llamamos Capac Inti Raymi, donde su traducción sería más o menos la fiesta del Sol Supremo, la fiesta del Magnífico, donde no solo se conmemora al Sol, sino que igualmente a la vida, al cosmos y a la Madre Tierra. El Sol se presenta con vigor, un Sol adulto joven con mucha fuerza, donde nos está presentando la mayor cantidad de luz y energía. Hay menos sombras y más claridad, pues está en su punto más alto en el firmamento. En ningún otro día jamás estará más alto como en esta fecha. El astro Sol está listo para ser el gran soberano de toda la vida en la Tierra, donde lo coronamos como el rey del firmamento. Las montañas inseminan a los valles con el derretimiento de los hielos. Los ríos comienzan a estar más caudalosos y los lagos más llenos. Incluso en los Andes centrales está ocurriendo la época de mayores lluvias en el año. Es el periodo donde comienza a haber mayor abundancia. El Capac Raymi es la fiesta donde se presentan los frutos que hemos venido trabajando durante la temporada anterior. Las redundancias y los análisis ya tuvieron su espacio, para ahora darle lugar a la acción. El calor nos permite movernos con poco equipaje y escaso peso, por lo que es tiempo de dejar la introspección y comenzar la expresión. También conocida como la Navidad andina, esta celebración es un momento de servir y entregar los frutos, como también un tiempo para exteriorizar. Es una fecha para celebrar la nueva vida que está en su plenitud máxima. Pues como se trata de una festividad dedicada a la continuación de la vida, estaba explícitamente dedicada en la antigüedad a las nuevas generaciones, a los niños y jóvenes que luego del gran ritual pasaban a formar parte viva, activa y sujetos de la sociedad en sí. Cuenta la tradición oral que los mayores engalanaban a las futuras generaciones con obsequios, celebrando el ritual de la dotación simbólica a los recién nacidos, de prendas de vestir, los valores más preciados y de los útiles y herramientas más esenciales para que ellos sean los continuadores de su compromiso natural adquirido en la vida y que irán transmitiendo de generación en generación. Este acto de ofrenda a los menores se traducía en base al compromiso
y a la participación recíproca de todos los integrantes de la comunidad. Con música, cantos, danzas y ofrendas al sol y a la vida se realiza esta celebración que hoy en día muchas comunidades indígenas aún la siguen conmemorando. Nuestra conexión con la naturaleza es innata, orgánica y natural, pues de allí venimos. Pero vamos perdiendo aquella esencia con el ajetreo de la vida moderna. Sin embargo, somos herederos de estas grandes tradiciones y continuar su legado es imprescindible para nuestro buen y gran vivir. Honrar a la naturaleza viviente, agradecer y celebrar la vida, expresar la luz de nuestro interior, iluminar la existencia. Feliz solsticio de verano, feliz vida nueva. Hola, hola, acá Luis Jesús. Si quieres saber más acerca del solsticio de verano, haz clic acá. Y por supuesto, si quieres aprender a hacer un ritual para este solsticio de verano, haz clic aquí. Y no olvides, por favor, suscribirte a nuestro canal. Un abrazo y que estés muy bien. Urpillay, Soncoyay.